Hola. En este tutorial vamos a aprender cómo usar la función contar si en Excel con una tabla de gastos. Este ejemplo te mostrará cómo contar cuántas veces aparece cada categoría, como alimentos, transporte o entretenimiento. Explicación de la función contar si. La función contar si nos permite contar cuántas veces aparece un valor específico en un rango de celdas. Aquí tenemos una tabla con dos columnas, categoría y monto. Vamos a contar cuántas veces aparecen las diferentes categorías utilizando contar si. Exploraremos cómo utilizar la función contar si a través de tres métodos distintos. Método 1. Escribir directamente el criterio. En la tabla de la izquierda, tenemos varias categorías como alimentos, transporte y entretenimiento, junto con sus respectivos montos. Ahora, veamos cómo usar la función contar si para contar cuántas veces aparece cada categoría. Primero contaremos cuántas veces aparece alimentos. En la celda E5 ingresamos la fórmula igual a contar si, A5 2 puntos a 13, alimentos, para contar cuántas veces aparece el término, alimentos, en la columna categoría. El resultado es 4, porque, alimentos, aparece 4 veces en la tabla de la izquierda. En segundo lugar contaremos cuántas veces aparece, transporte. En la celda E6, escribimos igual a contar si, A5 2 puntos a 13, transporte, y el resultado es 2, ya que, transporte, aparece 2 veces en la columna categoría. En tercer lugar contaremos cuántas veces aparece, entretenimiento. En la celda E7, utilizamos igual a contar si, A5 2 puntos a 13, entretenimiento, lo que da como resultado 3, pues, entretenimiento, aparece 3 veces. Método 2. Colocando el criterio en una celda. Primero contaremos cuántas veces aparece, alimentos. En lugar de escribir el criterio directamente en la fórmula, puedes colocar, alimentos, en una celda separada, por ejemplo, en la celda F5. Luego, en la celda E5, usa la fórmula igual a contar si, A5 2 puntos a 13, F5, en lugar de igual a contar si, A5 2 puntos a 13, alimentos. Esto te permitirá cambiar el criterio desde la celda F5 sin necesidad de modificar la fórmula. En segundo lugar, contaremos cuántas veces aparece, transporte. De manera similar, puedes escribir, transporte, en la celda F6 y utilizar la fórmula igual a contar si, A5 2 puntos a 13, F6, en la celda E6. Al hacerlo, podrás contar cuántas veces aparece, transporte, y cambiar el criterio en la celda F6 si es necesario, sin alterar la fórmula. En tercer lugar, contaremos cuántas veces aparece, entretenimiento. Por último, coloca, entretenimiento, en la celda F7. Luego, en la celda E7, utiliza la fórmula igual a contar si, A5 2 puntos a 13, F7. Esto te permitirá contar las veces que aparece, entretenimiento, de una manera más dinámica y flexible. Este enfoque hace que las fórmulas sean más fáciles de mantener y modificar en el futuro, ya que los criterios se pueden cambiar directamente desde las celdas correspondientes sin tener que editar cada fórmula manualmente. Método 3. Convirtiendo los datos en una tabla. Para usar este método es indispensable convertir los datos en una tabla. Selecciona las celdas que contienen tus datos, presiona Control más D, para convertir el rango en una tabla. Esto facilita trabajar con fórmulas y asegura que los nuevos datos se incluyan automáticamente al expandir la tabla. Con la tabla creada, ahora podemos contar cuántas veces aparece, alimentos. En la celda E5, escribimos la fórmula igual a contar, y, tabla 1, categoría, alimentos. Aquí usamos la referencia estructurada tabla 1, categoría, en lugar de un rango como F5. Ya que Excel reconoce las columnas de la tabla por nombre. El resultado es 4, porque, alimentos, aparece 4 veces. Para contar cuántas veces aparece, transporte, en la celda E6 utilizamos la fórmula igual a contar si, tabla 1, categoría, transporte. Esta fórmula contará cuántas veces aparece, transporte, en la tabla, y el resultado será 2. Para, entretenimiento, en la celda E7, usamos la fórmula igual a contar si, tabla 1, categoría, entretenimiento, lo que nos dará como resultado 3, ya que esta categoría aparece 3 veces en nuestra tabla. Ventaja de usar tablas. Convertir los datos en una tabla tiene muchas ventajas. Por ejemplo, si añades más filas o categorías, la tabla se expande automáticamente y las fórmulas se ajustan sin necesidad de cambiar los rangos.
Además, trabajar con nombres de columnas hace que las fórmulas sean más fáciles de leer y manejar. Ahora sabes cómo usar la función contarsi para contar cuántas veces aparece una categoría en una tabla de Excel. Este método es ideal para analizar tus datos de manera eficiente y rápida. No olvides suscribirte y activar la campanita para más tutoriales y consejos útiles de Excel.